algo tendrá que ver. ¿Qué nos quiere decir Jesús con decirnos que había un hombre rico y uno pobre? Ese no es el fin de Jesús, mostrarnos la pobreza y la riqueza. Él comenzó con esto, pero lleva un mensaje profundo. Dice dice, pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo, junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y yo me quedé pensando aquí, ¿por qué dice junto a Abraham? ¿Por qué no dijo junto a Dios o en la casa de mi padre? Porque recordemos que él aún no había muerto. Él fue el primero que murió y resucitó y subió al cielo, a la casa del Padre. Dice que también murió el rico y lo sepultaron. Me llamó la atención que dice que al pobre fue llevado por los ángeles. Pero cuando se refiere al rico dice, también murió y lo sepultaron. Qué feo, ¿verdad, mis hermanos? Qué diferencia tan grande. Dice, estando en el infierno, en medio de tormentos. Qué tormento tan grande sería que le pedía que Lázaro se mojara la puntita de su dedo en agua y que se la pusiera en la lengua. Mi madre siempre nos decía, cuídense, no pequen, porque el infierno es cruel, que este rico siempre nos contaba esta historia, que este rico pedía solamente la puntita. ¿Qué estará sintiendo ese rico en esos tormentos? Que solamente desea eso cuando se sació absolutamente de todo, tuvo de todo. ¿Qué estaría sintiendo ese rico? Siempre mi madre me contaba, pero hoy que la estuve meditando, que la estuve leyendo con paciencia, tratando de entender, me llamó la atención muchos puntos y me recordó cuando mi madre nos decía esa historia como un ejemplo. Dice, para que me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Qué horrible. Abraham le respondió, ¿recuerdas que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males? Ahora él encuentra consuelo y tú en cambio tormentos. Pero ese será el punto, mis hermanos, que por ser rico él murió y fue a los tormentos. O Lázaro, que era pobre y sufrió, fue al cielo, lo llevaron los ángeles. Estaba junto a Abraham, junto al hombre que Dios eligió para entregarle hijos como los polvos de la arena o como las miles de estrellas que están en el cielo. Ese será el punto de Jesús. Aquí dice que además entre ustedes hay un abismo tremendo, tremendo. Yo me imagino que eso es lo que nos quiso dar a entender Jesús, que hay un abismo, que en esta vida tenemos una oportunidad, que en esta vida podemos retroceder en nuestro camino, que en esta vida podemos reflexionar, porque ya estando allá, dice aquí que hay un abismo tremendo. De la palabra de Jesús salió esto. Jesús lo está contando, fuera parábola o fuera historia, Jesús nos está dando la enseñanza, que tenemos oportunidad en esta tierra, que podemos parar nuestra conducta,
porque ya después de la muerte no hay retroceso. No puede uno cruzar de un lado a otro. Hay un abismo enorme, enorme, dice aquí. Un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden hacerlo los que del lado de ustedes al nuestro. Qué tremendas palabras y qué grandes. También dice, como muchas personas, dice, si alguno de entre los muertos fuera donde mis hermanos, ellos se arrepentirán, porque el rico pedía que fuera Lázaro a contar su testimonio a sus hermanos que estaban en la misma situación, viviendo como él. Pero Abraham le dice que no. Si no escuchan a Moisés y los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Uno de los profetas, a Moisés que había escrito casi el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Ahí donde está toda la ley de Dios, ahí donde están los mandamientos de Dios, las proezas de Dios, el cuidado que Dios tuvo con su pueblo, el cuidado que tuvo Dios para guiarnos por el buen camino, las advertencias que nos hizo. Hubo profetas, muchos profetas, Isaías, Jeremías, muchos, y no los escucharon. Les advirtieron, y muchos fueron, la mayoría o todos fueron matados. Aunque resucitara un muerto, todavía no había uno que resucitara. Nosotros en este tiempo tenemos una Biblia completa, no solamente sabemos de los profetas, sabemos de Moisés, sabemos de uno que ha resucitado, que nos dejó el ejemplo de vida, que sabemos de él, que lo leemos y que todavía por medio de leer estas sagradas escrituras nos revela cosas ocultas. Y aún así, ¿cuántas personas van a que le lean el futuro, a que le lean las cartas, a que le hagan esto, a que le hagan lo otro, porque quieren saber, porque quieren? Qué daño tan grande. Mis hermanos, aquí está todo contenido en esta Biblia. Aquí están las advertencias de Jesús, los misterios de Jesús, las enseñanzas de Jesús, todo. Se me vino a la mente aquel joven o aquel señor que fue y le dijo, Jesús, ¿qué puedo hacer para obtener en la otra vida el reino de Dios? Y le dice Jesús que si ya él no roba, no mata, le dice todos los mandamientos, todo lo he cumplido, todo. Le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Dice que este hombre se entristeció tanto que se fue desanimado. Y en otra parte dice Jesús que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico deje todos sus afanes, todos sus apegos, a que se salve. Y yo me fui también a Mateo, donde dice, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido,
para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Poner la confianza en Dios y no en el dinero. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará a otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y no es que estorbe el dinero, mis hermanos. Ahí está Job, que fue rico, rico. Le quitaron su economía, le quitaron sus hijos, sus amigos. Estuvieron una semana junto a él, sentados viendo cómo esa llaga que Dios permitió que desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie se llenara de esa llaga. Sus amigos estuvieron una semana contemplándolo sin poder decir palabra, viendo el horror que él estaba viviendo. Una persona que lo tenía todo. Dice la escritura que por miles de ovejas, de ganados, de campos, de hijos. Un hombre que amaba a Dios, y que decía que sus hijos hacían fiestas y él hacía un sacrificio para pedir a Dios perdón por si alguno de sus hijos en esa fiesta había ofendido a Dios. Un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, una mujer que le dijo: reniega de ese Dios que te ha quitado todo. Unos amigos que se fueron, uno que padeció económica, física, con los amigos, con la familia. Nunca renegó de Dios, nunca. Todo Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Fueron sus palabras. El dinero no estorba, mis hermanos, cuando es para alabar a Dios. Abraham fue rico. Cuando salió de su tierra fue rico. Cuando se fue con Lot, no le dijo: ya no podemos estar en estos campos, porque sus pastores que cuidaban sus rebaños se peleaban. Y le dijo a Abraham: escoge qué lado quieres. Cuando Lot vio las praderas, a donde había aquel manantial, aquel río, aquellas tierras fértiles, dijo: yo quiero este. Y Abraham se fue por donde no estaba, donde estaba el desierto, donde no había. Él tuvo que hacer un pozo para sacar agua. Se fue donde no había vida, que se pudiera decir, pero se fue con la gracia de Dios. Fue próspero, fue rico. La riqueza no estorba para amar a Dios, ni el ser pobre. Pero el pobre, cuando está en necesidad, se apega más a Dios. El pobre, por su necesidad, se agarra de la mano de Dios y de su confianza. Por eso Jesús predicaba más para los ricos que para los pobres, porque el pobre en la riqueza se pierde. Como dice la lectura, no puede servir a dos dioses si no tiene a Dios primero. Mis hermanos, hay que reflexionar en esta lectura, hay que leerla con paciencia, buscando la sabiduría de Dios, los tesoros de Dios, los misterios de Dios que Él, en su infinita bondad y misericordia, nos revela a cada uno. A mí me puede decir una cosa, a ti te puede decir otra, según tu vida, según tus costumbres. Pero Dios siempre da un mensaje en cada palabra. Busquemos primero el reino de Dios y todo se nos dará por añadidura, dice la Escritura. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito y alabado seas, mi Señor, porque cada día, mi Señor, aprendo un poquito más de ti, mi Señor. Un poquito más que me lleva a amarte, que me lleva a reflexionar, que me lleva, Señor, a ver lo pequeñez que soy. Y yo que me la daba de que sabía mucho, mi Señor. Perdón, Señor, por esa soberbia. Hoy entendí esa palabra que dijeron, vanagloria. Cómo me glorieo, Señor, a veces de algo que sé y en realidad no sé nada, mi Señor. Perdón, Señor. Señor, gracias, Señor, por permitir todo lo que has permitido.